Bueno, Hola, buenos días. Tengo que disculpar al decano, que está en una reunión, pero vendrá luego sobre las 11 o así, para comentaros un poco sobre la Ley de Servicios Profesionales, que sabéis que es un tema, en este momento empieza a ser preocupante para todos nosotros. Entonces, ahora tenía una reunión justamente, pero en cuanto venga, le he pedido que se pase y que nos cuente un poco cómo está la situación, aunque esta jornada no hayamos venido a eso, pero los ponentes me van a disculpar si hacemos un pequeño de 10 minutos, no va a ser más. Esta primera fila estaba para el grupo de rehabilitación, pero si no se llena, yo os diría que os paséis, que no pasa nada. Puedes sentarte aquí. Esta va para el grupo de rehabilitación, pero no pasa nada. Sabéis que seguimos trabajando en el proyecto Renove. Ayer hemos tenido una reunión en la cual ya hemos estado cerrando casi las bases del concurso de lo que va a ser las reuniones con los propietarios, con las comunidades de vecinos. Se está hablando con el ayuntamiento para poner unas banderolas a lo largo de todo el río. También se va a hacer un tríptico para buzonear toda la zona y que empiecen a venir comunidades, pero que sepáis que ya ha habido 3 comunidades interesadas que ya han venido al colegio a informarse y, además, algo curioso es que el Ayuntamiento de Málaga ha llamado al Colegio de Arquitectos de Málaga para decirles por qué no hacían un Renove Málaga. Entonces, bueno, me parece que es una buena señal el que consigamos extender esto. También ha habido 2 firmas comerciales, 2 empresas que nos han pedido que querían participar. Lógicamente no pueden participar en este primer proyecto porque ya hay empresas de eso mismo trabajando en el proyecto y además han pedido, lógicamente, una exclusividad, pero lo que vamos a hacer es arrancar con más proyectos dentro del Madrid Renove en otras comunidades que se acerquen a nosotros a pedirnos ayuda. Bueno, dicho esto, la jornada de hoy sabéis que es sobre las fachadas. El primer ponente es Sergio Melgosa Revillas, que también está en el proyecto Renove. Le hemos incorporado para que nos ayude en toda la parte de termografías. Es vicepresidente de AETIR, la Asociación de Termografías de Infrarrojos, y nos va a hablar un poco de cómo, a partir de la termografía, podemos llegar a hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando en nuestro edificio energéticamente. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, por la invitación y por la presentación. Como ha dicho Pilar, pues voy a hablar un poco de cómo esta técnica puede ayudar a los que intervienen en una rehabilitación pues a diagnosticar mejor el edificio, a ver que las medidas que se han adoptado son correctas cuando se ha finalizado esa rehabilitación. Voy a dar poca teoría, pero un poquito pues siempre hay que dar. Y luego pues Pilar me dijo que en fin, como la termografía está creciendo bastante, pues que también yo veo que se cometen muchos errores, que últimamente se ponen muchas termografías en cualquier presentación, en cualquier jornada, etcétera, y yo las veo pues que están tomadas incorrectamente, muchas de ellas. Entonces pues voy a poner un poco ejemplos y posibles errores. Y bueno, pues también me gustaría dejar un poco en el tejado del COAM el organizar un curso más técnico, más amplio, y yo estaré encantado de participar y ayudar en lo que sea. Pues te cojo el guante inmediatamente porque creo que nos hace falta y la verdad es que hasta ahora tampoco había encontrado a alguien que pudiera hacerlo sin que fuera los que venden las máquinas. Exacto, sí. Que es lo que yo no quería. O sea, que te cojo el guante. Allí está el director del instituto y le invito a que se ponga en contacto con vuestra asociación y hagamos un curso. Vale. Bueno, pues vamos a… Bueno, dos presentaciones de AETIR y la mía. Pues AETIR es la Asociación Española de Termografía Infrarroja, una asociación que no existía en España y sí en otros países donde hay más tradición con esta técnica. Nació pues para hacer que la termografía sea una técnica reconocida por las empresas e instituciones
y con el suficiente prestigio como cualquier otra técnica END. De hecho, tenemos un grupo de trabajo con AEN pues, para que sea un ensayo no destructivo, porque no destruimos nada. Fomentamos la formación de las personas implicadas, de las instituciones, de los distribuidores también. Ofrecemos información sobre termografía, aplicaciones, etcétera, y en definitiva pues impulsamos el uso de esta técnica. En cuanto a mí, pues mi empresa es eBuilding, hacemos inspecciones termográficas en alta resolución con termógrafos de nivel 2, damos formación, distribuimos cámaras, hacemos el test de blower door, movilidad sostenible, en fin, temas relacionados pues, con el ahorro energético, muy especializados en termografía. ¿Y qué vamos a ver hoy aquí? Pues un poquito qué es la termografía infrarroja, 3 ventajas que queden muy claritas. Insistir siempre pues, que la formación más la información que nos ofrece la cámara pues, nos va a dar un diagnóstico preciso. Sin cualquiera de esas 2 cosas, pues el diagnóstico no va a ser preciso. Y luego, pues como os he dicho, una galería de imágenes con aplicaciones, con casos, para que haceros un poco pensar y caer un poco en algunas trampas. Ahí hay 2 libros bueno, el primero de Fenercom, que lo escribí yo, es de descarga gratuita y bueno, pues son 180 páginas donde si uno se las consigue leer, pues se aprende un poquito de termografía. El otro es el Norbo, pues que también está en inglés ya, como la mayoría de la bibliografía, pero también es muy ameno de leer y muy interesante. El de Fenercom se puede descargar en IDAE, ¿no? En la web de Fenercom, como todas las publicaciones que ellos tienen, y luego si vais allí, pues en papel creo que también os lo dan, que siempre tenerlo queda bien. Bueno, ¿qué es la termografía infrarroja? Pues es una técnica de medida de temperatura a distancia y sin contacto con el objeto de interés, mediante equipos sensibles a la radiación infrarroja, ¿vale? Una definición muy sencillita. Ya en esa misma definición pues vemos esas 3 ventajas. ¿Cuáles son? Pues que es a distancia, que medimos a distancia, que esto es un pequeño milagro, ser capaces de tomar medidas de temperatura a distancia de un objeto. Hemos dicho que es sin contacto, es decir, no es invasivo, ¿vale? No manipulamos, no tenemos que parar pues, un elemento mecánico, en fin, no hacemos catas, no tocamos nada, ¿vale? Y la tercera gran ventaja es que es bidimensional, nos proporciona una imagen y sobre cualquier punto de esa imagen podemos medir, ¿vale? Eso es también una gran ventaja, es una imagen. Aquí tenéis pues, un ejemplo, estamos midiendo la temperatura de esa fachada sobre la que se está haciendo un SATE con la cámara a distancia sin tener que tocarla, sin tener que acercarnos al objeto, pues porque a lo mejor bueno, no nos lo permite el andamio o hay algún riesgo, es decir, nos mantiene siempre alejados de un posible peligro, que es también una gran ventaja. Una cubierta, un edificio pues, que esté apuntalado y no queremos transitar por él, pues algún trabajo podremos hacer a distancia. ¿Y la cámara cómo funciona? ¿Cómo capta esa radiación infrarroja? Bueno, pues a ver si apunto bien. Bueno, todos los objetos emiten radiación infrarroja, todos están por encima del cero absoluto. La cámara tiene una lente que, como toda lente, lo que hace es hacer converger esa intensidad de radiación en el detector, que es el elemento sensible a la radiación, ¿vale? Un pirómetro pues tiene un píxel, un elemento sensible. Una cámara pues tiene miles y miles en función de lo que nos hayamos gastado en ella. Luego ya una placa electrónica, en fin, con todo el I+D de los fabricantes, que relaciona la intensidad de radiación mediante la ley de Stefan Boltzmann con la temperatura, ¿vale? Y asigna a cada temperatura colores, mismas temperaturas, mismos colores, diferentes temperaturas, diferentes colores, y acaba componiendo una imagen, ¿vale? Entonces esa intensidad de radiación que le llega proviene de un objeto, el objeto que queremos medir, por ejemplo, esta fachada. Esa intensidad de radiación puede ser radiación emitida, ¿vale? Es decir, el objeto se ha calentado y como consecuencia de ese incremento de temperatura emite radiación infrarroja. Puede ser radiación transmitida, aquí puede haber una fuente de calor que transmita la radiación a través de esa pared, ahora veremos si eso es así o no, o radiación reflejada, aquí hay una fuente, vamos a verla, aquí hay una fuente de calor, por ejemplo el Sol, emite radiación
y esa radiación es reflejada por esa pared. Solo hay una de estas tres, radiación emitida, transmitida y reflejada, solo hay una que nos da información de la temperatura real de ese cuerpo, que es la radiación emitida, ¿vale? Estas otras dos no nos dan información, bueno, la transmitida sí daría, pero tenemos la gran ventaja de que el 99% de los objetos son opacos al infrarrojo, de manera que esta radiación la vamos a eliminar, porque de esta fuente de radiación yo no voy a captar intensidad de radiación. Otra cosa es que esta fuente de calor caliente este objeto y ese objeto sea ya el que emita radiación, ¿vale? De manera que la cámara capta radiación emitida y radiación reflejada, pero solo esta nos da información de la temperatura, ¿vale? Esto en el curso que daremos se explicará con mucho más detalle. ¿Qué es el espectro electromagnético? Pues no es más que una clasificación de las diferentes longitudes de onda. El visible, para la que nos han diseñado después de miles de años, y el infrarrojo que está aquí. Nosotros trabajamos con el visible, una pequeña parte del espectro, ¿vale? Y esta es la que nos va a permitir seguir trabajando con las cámaras. Sobre todo el infrarrojo lejano, que es para la que están fabricadas la mayoría de cámaras. El infrarrojo cercano, pues ya son otras cámaras un poco más específicas. La información que nos da el visible, una pared, y la información que nos da el infrarrojo. Tapa que no pasa nada, no tenemos la manta, pues tapa, que ya vamos a por el bocata, y ahí pues se ha quedado una zona sin aislar. ¿Consecuencias de todo esto? Bueno, pues que vamos a ser capaces, entre comillas, de ver la transmisión de calor, ¿vale? Ver el calor. Por ejemplo, de los 3 métodos de transmisión de calor, aquí podemos verlos los 3. ¿Dónde vemos el calor por conducción? Pues, por ejemplo, aquí intuimos que va una tubería. El fluido caloportador cede ese calor a la tubería, esa tubería lo cede al paramento y el paramento emite más temperatura que por aquí que no va la tubería. También lo mismo con el radiador. El calor por convección, ¿dónde lo vemos? Realmente no lo vemos porque el aire es transparente en el visible y en el infrarrojo. Si no fuese transparente no veríamos nada con la cámara. Pero vemos lo que se llama su huella térmica, ¿vale? El movimiento del aire caliente pues deja aquí una huella térmica que delata que se está moviendo el aire caliente. Y el calor por radiación tampoco lo vemos, lo ve la cámara y lo vemos pues en toda la imagen, no solo en el radiador. Aquí también hay transmisión de calor por radiación, un poco menos, pero también la hay, ¿vale? Fijaros cómo se disipa muy rápidamente, en apenas un palmo perdemos 10 grados en conducción, en convección también, pero en radiación ya nos podemos alejar mucho, que bueno, iremos perdiendo décimas, pero tampoco mucho. Es decir, la distancia va a ser un parámetro de segundo orden en termografía, salvo a grandes distancias, que nunca lo haremos porque siempre queremos estar cerca del objeto, pues no nos va a afectar mucho. Bueno, vamos a ver imágenes. Nos va a servir esto, la termografía, pues para diagnosticar cualitativamente, aunque ya veremos que también se puede hacer cuantitativamente, pero vamos a ver que cualitativamente podemos diagnosticar una envolvente de un edificio. Aquí enseguida nos damos cuenta del problema que tiene este edificio, ¿vale? Pues unos radiadores que están encastrados en el muro irradian demasiada energía al exterior. Vemos unos diferenciales de temperatura bastante grandes, ¿vale? Como podemos medir sobre esa imagen en cualquier punto, pues podemos colocar diferentes puntos de medida y ver esas diferencias térmicas. Luego ya veremos pues, que diferentes materiales emiten bien radiación infrarroja y otros materiales la emiten mal, ¿vale? Pero a priori esta fachada es un buen emisor de calor y nos fiamos de esta temperatura que nos da. Podemos localizar puentes térmicos, fugas de energía, infiltraciones de aire exterior, instalaciones ocultas, estructuras, localizar humedades de todo tipo antes de que tengamos que poner el cubo, analizar la temperatura radiante de los paramentos, cuantificar y verificar las medidas que hemos adoptado, en fin, un montón de aplicaciones. Un defecto de aislamiento, pues por ejemplo esta pared, el usuario pues nunca percibe que puede tener frío, que en fin, que cuando llega el invierno pues se duerme mal en su habitación.
Fijaros, aquí se hizo una inyección de espuma de poliuretano por la cámara de aire, una vivienda, un edificio en bloque muy antiguo, pues se rellenó la cámara y bueno, pues la espuma llegó hasta donde llegó, ¿vale? Por aquí pues ya no expandió, ¿vale? Pues provoca grandes diferencias de temperatura, disconfort en el usuario. Un patrón térmico. En termografía, pues los patrones térmicos, como todo patrón, es algo que se repite pues n veces. Pues nos ayuda a localizar fácilmente un problema. Esta fachada, pues el patrón que tiene pues es frentes de forjado, ventana, posible radiador, y esto se repite pues, en toda la envolvente. Sin embargo, en este hueco encontramos un defecto de aislamiento. Por comparación, simplemente, pues lo vemos perfectamente que el problema está aquí, no está, bueno, el problema está en toda la envolvente, ¿no? Pero más gravemente está aquí, ¿vale? Este radiador no sé si os suena, es de la Facultad de Arquitectura de la Politécnica. Bueno, pues aquí lo que vamos a ver es una huella térmica, ¿vale? Como hemos visto en el ejemplo del radiador. Pero también quiero que os fijéis en este suelo pulido que ya en el visible refleja el radiador. Veremos en el infrarrojo lo que ocurre. Vemos el radiador, su huella térmica y vemos aquí un reflejo, ¿vale? Esto es un reflejo muy evidente. Los reflejos nos hacen ver puntos calientes donde no hay temperaturas altas. Fijaros aquí que hay un diferencial térmico, pero ¿realmente creéis que lo hay? 5 grados casi de temperatura. No, no lo hay. Pero la cámara nos dice que sí, nos está engañando. Estamos midiendo sobre un reflejo. Esto es uno de los errores que se cometen en termografía. Esto es un reflejo evidente, lo asociamos rápidamente, tiene la forma de radiador, pero los reflejos no tan claros son los que nos hacen cometer errores de bulto. Ver puntos, imaginaos que yo le digo al cliente, pues por aquí va la tubería y ya tienes una fuga, porque aquí está todo esto caliente. Vamos a picar ahí, pues no hay nada. Los reflejos, el ángulo, nuestra posición, todo eso va a influir en la imagen que tomemos. Por ejemplo, este es el hueco de escaleras de un edificio. Bueno, pues estos vidrios no son diferentes. Uno no es triple y el otro simple. Simplemente este está reflejando la radiación de esta ventana, que este local está calefactado, al igual que este otro, y este está reflejando la radiación del cielo por nuestra posición. Y nos hacen, pues parece que hay unas diferencias térmicas que realmente no las hay. Ese interior pues está a la misma temperatura y las superficies del vidrio pues también, lo más probable, diferencias a lo mejor de décimas, pero no tanto. Y la cámara pues está captando el reflejo de aquí, el reflejo del cielo y el reflejo de aquí, ¿vale? Por nuestra posición, por el material, etc. Infiltraciones de aire, bueno, puertas, ventanas mal ejecutadas, pues dejan pasar gran parte del calor, ¿vale? Lo vemos aquí claramente. Esto es un patrón típico de infiltraciones de aire, ¿vale? Los patrones, pues con el tiempo se van identificando y ya es más fácil hacer los diagnósticos, ¿vale? Colocamos unos puntos de medida, pues vemos que nada, en menos de 10 centímetros, pues tenemos más de 5 grados de temperatura. Aquí también este era un edificio recién inaugurado, una sede de un importante banco. Pues toda la carpintería, que era un vidrio excelente, pero muy mal ejecutado, dejaba pasar mucho aire. Las puertas también dejan escapar toda la energía del edificio. Temperaturas radiantes medias, pues nuestros niños pues están aquí tan alegres jugando, pero no van a la guardería porque están siempre malos, etc. Bueno, pues van descalzos porque siempre van descalzos, pues dedos fríos, si el suelo está frío, ellos intercambian energía con el entorno, lógicamente. Si el entorno pues está frío, pues ellos pierden energía y mocos, etc. ¿Qué os voy a contar? También pues las temperaturas radiantes de los paramentos, igual, una habitación estupenda de un niño, pero este ya era un caso un poco más grave de un niño pues que constantemente enfermaba, en fin, y les venía otro en camino y tenían que tomar medidas en su vivienda. Pues tenían una vivienda
con muchos problemas de aislamiento y humedad por condensación. Localizar humedades, pues no digo que sea muy fácil y que siempre se localicen, pero sí suele ser una tarea habitual de los termógrafos. Y las localizamos de manera muy preventiva antes de que pasen los daños. Aquí estábamos en el descansillo de la vivienda, que ya habíamos salido de un problema de humedades en esa vivienda, y en el descansillo también las vimos. Esto fue un día, ya hacía un par de días que no llovía, y bueno, pues yo quise ir de nuevo, repetir esa visita al rato de haber llovido, y fijaos la diferencia, ¿vale? Digamos que las pillas infraganti, por ahí está circulando el agua. Más a nivel de prevención, bueno, en otra vivienda en la que visitamos también detectamos un punto caliente en la caja de conexiones. Cuando abrimos ahí, pues había una ñapa, en fin, que bueno, puede provocar eso un incendio, ¿por qué no? Esta era una iglesia en la que también había humedades, avisamos al párroco. El párroco era una iglesia con unos techos muy altos, en fin, nos vino a decir que Dios proveería, y efectivamente Dios proveyó porque las planchas de falso techo se cayeron un martes que no había nadie, en vez de un domingo a las 12, ¿vale? Iban cargándose de agua, de peso, y desde una altura de 6 metros, pues imaginaos lo que hubiera supuesto eso. Solo repararon las que se cayeron, en fin. Las condiciones ambientales también van a influir mucho, es una precaución que debemos tener, la hora a la que vamos a hacer la visita, la presencia del sol. Por ejemplo, esto me pasó en una vivienda donde el patrón térmico habitual, que es de frentes de forjado calientes y fachada no tan caliente, pues aquí estaba al revés. Claro, uno podría pensar, pues es que aquí hay un defecto de aislamiento. Yo no me fiaba de que eso pudiera ser así, me extrañaba porque era en todo el edificio. Fui al día siguiente ya a primera hora de la mañana porque el cliente nos citó a las 6 de la tarde, una hora pues que no me gusta a mí para trabajar, y vimos este patrón térmico. Cuando ya fui yo por la mañana, pues ya el patrón térmico que vi era el correcto. Pero imaginaros que no tomo esa precaución y le digo al cliente, pues denuncia a la constructora porque todo el bloque de viviendas está sin aislamiento. Pues un gran error. Los materiales también nos pueden meter en algunos líos, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí vemos este intercambiador de placas, un racor a 70 grados, el recubrimiento de chapa de aluminio a 22, para mí que si tocas ahí te quemas, ¿vale? Pero este material nos dice que está a 22, es un material altamente reflexivo, está muy caliente, pero es incapaz de emitir esa radiación, entonces engaña a la cámara, ¿vale? Igual que el intercambiador, que es de cobre, también nos da una temperatura más baja. Y esta fachada lo mismo, nos da un patrón térmico muy, muy extraño. ¿Qué creéis que le puede pasar a esta fachada? Pues nada, que es un material súper pulido y está reflejando el edificio de enfrente, ¿vale? El visible es a lo que estamos acostumbrados y a veces lo trasladamos al infrarrojo y no tiene nada que ver, ¿vale? Aquí el vidrio pues es transparente al visible, lógicamente. En el infrarrojo lejano, que es con el que trabajamos, es opaco. Y aquí nos vemos un poquito reflejados, nuestra radiación se ve aquí reflejada. Vamos a ver siempre temperaturas superficiales, nunca atravesaremos materiales, salvo contaditas excepciones, como por ejemplo la lente de la cámara, que es transparente al infrarrojo. De nuevo el ángulo, esta cubierta es de tela asfáltica, no sé cómo voy de tiempo, Pilar. Pues la verdad es que... Porque ya queda poco, pero por si acaso. Bueno, esta cubierta es de tela asfáltica. La tela asfáltica es un excelente emisor de calor. Lecturas que hacemos ahí, temperaturas reales. Pero fijaros, vale, que por nuestra posición también detectamos incrementos de temperatura. Esta imagen, que está a una altura de unos 3 metros, pues nos da unos 72 grados. A medida que vamos subiendo, nos va incrementando la temperatura. Y eso que es un excelente emisor de calor. Esta imagen ya debería ser fiable, pero fijaros, de esta a esta, pues hay 2 grados de diferencia. ¿Y eso por qué es? Pues porque cuanto más nos enfrentamos a ese objeto, más intensidad capta nuestra cámara. Simplemente por eso. Imaginaros esto lo que sería con una cubierta un poco reflexiva, que se están poniendo un poco de moda.
las cubiertas reflexivas, como esta, por ejemplo. Esta es de un fabricante de cubiertas. Pues es muy reflexiva, es muy pulida. Fijaros aquí lo que podríamos, si no tenemos mucha experiencia, pensar pues que es un defecto en el montaje de esta cubierta, de esta membrana, una pérdida de energía del edificio. No es más que un reflejo, es el reflejo de estos árboles, ¿vale? Esta es una cubierta muy reflexiva y estamos muy angulados, con lo cual pues no podemos hacer un diagnóstico. Y la medida que hagamos sobre esta temperatura va a ser totalmente errónea. Esto es en verano y nos da una apariencia pues, de estar muy fría, ¿vale? No se está calentando tanto como la tela asfáltica, pero desde luego no está a unos 11 grados aproximadamente. Los reflejos, pues en función del tipo de material, si es un material muy pulido, pues van a ser fácilmente identificables, ¿vale? Como este árbol, pues es un reflejo especular. Sin embargo, si tenemos una superficie rugosa y reflexiva, pues ya no vamos a saber dónde está la fuente de reflexión. Entonces habrá que buscar pues, otros truquitos, como apantallar, movernos para tratar de que ese reflejo se mueva. Esto la conocemos, sí. Os suena, ¿no? Nos suena. Pues yo pasaba por aquí, como habéis pasado todos por aquí. Mala señal. Como siempre voy con la cámara a cuestas. Bueno, pues nada, me llamó la atención el colector con los tubos distribuyendo calefacción. Enciendo mi cámara y... bueno, puede ser algo grave o no puede ser nada. Simplemente a lo mejor la tubería va muy en superficie y lógicamente va caliente y cede, aunque vaya aislado, que esperemos que vaya aislado, porque también puede ser que no vaya aislada. Todo puede ser. Pues aquí la tenemos, todos hemos pasado por aquí encima. Esta pues irá a distribuir calor, pues no sé a qué zona, pero parte de ese calor lo cede aquí al ambiente amablemente. Es muy chivata la cámara, ¿vale? Pero hay que saber interpretar bien pues todo eso. Reflejo. Ahí no hay reflejo. Ahí se ve tubería clara. Cuando es algo muy rectilíneo y viene de un colector, pues oye, blanco y en botella. Bueno, la resolución, el equipo, lo que nos hemos gastado en ese equipo, pues fijaros, una imagen de 60 por 60 píxeles nos da esta imagen muy pixelada, poca fachada y una media de temperatura pues seguramente muy imprecisa. Cuando pasamos a 140 por 140 ya la temperatura ha cambiado. La imagen es más amplia, pero sobre todo la medida de temperatura ha cambiado. Si pasamos a 320 por 240, de aquí a aquí ya hay 2 grados de diferencia, que en edificación es bastante, ¿vale? Y esta imagen pues es mucho más clara. Esto ya es alta resolución, pues tenemos ya la envolvente entera, ¿vale? Nos ha alejado un poco respecto a esta, porque esta lleva una lente de 45 grados, pero siempre nos podremos acercar. De aquí a aquí pues hay 64 veces más resolución y un pico más de dinero, lógicamente. Por ya casi terminando, pues el test de blower door, otra técnica que se usa mucho en la rehabilitación de las envolventes, pues es para analizar la permeabilidad al aire de una vivienda, local o edificio, localizar las infiltraciones, ¿vale? En viviendas pasivas es obligatorio, estas renovaciones hora. Esto es lo que yo me suelo encontrar habitualmente, ¿vale? En mi casa me lo hice 11 renovaciones hora, un desastre. Vivo de alquiler, pues no he podido hacer nada, no lo he solucionado todavía. Básicamente es colocar una lona con un ventilador, crear una depresión del espacio que queremos medir sus infiltraciones, ¿vale? Encogemos la vivienda, como es según la norma UNEN 13829, luego se hace en presurización, ¿vale? Y el valor medio pues es el que nos da el ensayo, nos da una curva, ¿vale? El valor N50 es a 50 pascales, pero siempre nos podremos ir pues, a la presión que queramos para ver el volumen de aire que estamos perdiendo, ¿vale? Este es un ejemplo de un ensayo en una vivienda en Alcobendas, donde la usuaria no vivía de mal que se vivía ahí. Pues localizamos las infiltraciones, aquí pues usamos un papel pues, para ver más fácilmente esas infiltraciones y ya está. He ido un poco rápido. Bueno, Sergio, creo que ha estado fenomenal tu presentación y que ha sido muy instructiva. A mí ya me surge una pregunta. O sea, ¿hay unas horas concretas del día en las que podamos hacer las termografías? Hay que buscar el mayor contraste térmico,
Entonces, por ejemplo, en invierno, yo cuando voy a ver al cliente no voy a las 12 porque a lo mejor ha salido el sol, la vivienda está a 22, pero fuera podemos llegar en invierno a temperaturas también altas. Entonces, si yo tengo la vivienda que le digo el día antes, pónmela a 23, 24 grados, y yo voy a las 8 de la mañana, tengo un diferencial térmico enorme. ¿Vale? Hay que jugar con la hora del día. Bueno, pues muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta o las hacemos todas luego al final? Una podría ser... A ver. Preséntate, por favor, Roberto. Arquitecto del COAM. Yo he observado que se hace referencia con mucha frecuencia, no solo tú, sino en general, ¿no?, a la palabra envolvente refiriéndose solo a la fachada. La envolvente, la fachada, la cubierta, la parte en contacto con el terreno y la parte en contacto con superficies no calefactadas. Eso es la envolvente. La fachada es la fachada. Y yo creo que convendría que nos centremos muy especialmente en esto, porque esto es una cuestión que los técnicos solemos confundir habitualmente y hacemos que se confunda también el público en general. Sí, envolvente todo lo que nos separe del exterior. Bueno, ¿otra pregunta rápida o pasamos al siguiente ponente? Ahí. Preséntate, por favor. Felipe Delgado. Yo quería hacer una pregunta. Estamos viendo fotografías donde está la calefacción puesta. ¿Qué grado de fiabilidad tiene este sistema de termografía si estas fotografías las sacáramos, no voy a decir en verano, sino en primavera, por ejemplo, cuando la temperatura es distinta? Es decir, que... Como le decía Pilar, cuanto más contraste térmico, mejor. Cuando no tenemos tanto contraste térmico, lo podemos forzar un poco. Yo, de hecho, una de las imágenes que había, pues como ha habido un pequeño bajón de temperaturas, pues he podido hacer el trabajo, forzar ese contraste. Y si no, por ejemplo, el blower door nos permite forzar unas condiciones exteriores adversas. No vamos a localizar puentes térmicos, pero sí infiltraciones de aire. Y en verano, pues si tenemos la suerte de que la vivienda tiene refrigeración, pues a la inversa. Si no, pues hay que meter carga térmica de alguna manera. O sea, que la termografía puede servir también, digamos, para el efecto inverso, un mal aislamiento de cara al calor exterior. El contraste térmico pues puede ser por frío, por calor, un diferencial térmico. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente ponente. El siguiente ponente es Iago Massó. Iago Massó es el secretario técnico de Andimat, que es la Asociación de Fabricantes de Aislamientos Térmicos, y le hemos pedido que nos hablara un poco de los diferentes tipos de aislamiento y sus aplicaciones dentro de la rehabilitación de fachadas, porque bueno, ahora estamos siempre hablando del SATE, el SATE, pero quizá el SATE no siempre es la solución. Iago, cuando quieras. Bueno, lo primero, muchas gracias al colegio, a Pilar y a todos vosotros por estar aquí y escuchar la parte de los materiales y las aplicaciones. Tampoco voy a entrar mucho en detalle de contaros de manera muy específica qué propiedades se necesita para cada aplicación, porque creo que la documentación bibliográfica que hay al respecto y los catálogos comerciales de los fabricantes, con eso ya os dais por enterado un poco de qué aplicaciones hay. Yo os voy a contar un poco más cosas relacionadas con el aislamiento y un poco hablar de los tipos de aislamiento y todas las cosas, pero bueno, antes de empezar, pues quería hacer una reflexión. Esta mañana me he despertado, me he ido al cuarto de baño, he abierto el grifo de la ducha y he contado 60 segundos con la mano extendida a que saliera el agua caliente. Es decir, todo ese tiempo si lo extrapolo a 50 años que me quedarán de vida, espero, pues significa que me voy a pasar más de 12 años de mi vida con la mano extendida, viendo el agua a que salga caliente y en pelota picada. A ver, esta reflexión os la hago porque me imagino que a vosotros os pasará algo similar. Y esto no necesitamos una cámara de infrarrojos para verlo. O sea, la cámara de infrarrojos es una herramienta estupenda, pero es algo que lo experimentamos diariamente
Y no nos damos cuenta que eso es porque las tuberías que van desde la caldera hasta el grifo no tienen aislamiento. Y lo mismo pasa pues, con toda la envolvente del edificio. Entonces, bueno, un poco por hacer un poco esa similitud, pues explicar un poco qué es Andimat. Andimat es la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, tanto materiales de aislamiento térmico como acústico para edificación e industria. Dentro de la asociación hay más asociaciones, que son asociaciones de producto, donde hay de poliestireno expandido, IPEX, ANAPE de poliestireno expandido, ANFAPA de morteros industriales, ATEPA de aplicación técnica del poliuretano, IPUR también del poliuretano. Hay fabricantes de sistemas de aislamiento térmico por el exterior, fabricantes de espumas flexibles, que es un poco lo que se ve en la fotografía, que sí se le puede hacer una termografía y se ve. Y, de hecho, las empresas de servicios energéticos, una de las cosas en las que se fijan, aunque no lo dicen, es que cambian los sistemas, porque hay que cambiar los sistemas cuando un sistema no es muy eficiente. Intentan hacer algo en la envolvente, lo que pasa es que no es siempre fácil, porque realmente la envolvente, pues, dependiendo de la casuística de cada caso, pues supone puede haber facilidades o no. Entonces, lo que sí que es accesible son todo lo que son las tuberías accesibles y redes de distribución que tiene el edificio. Una vez que cambias el sistema, es modificar y poner más aislamiento en esas redes de distribución. Incluso el certificado de eficiencia energética de edificios existentes no habla del aislamiento de las tuberías ni redes de distribución, pero permiten que las pérdidas energéticas de ese equipo no se pierdan a través de sitios donde no deben, ¿no? Como hemos visto en la termografía anterior, que me ha encantado porque era algo que quería comentar, ¿no? Y bueno, básicamente pues, es algo que no lo perdáis de vista y cuesta muy poquito hacerlo porque es accesible y se hace en 2 patadas. Bueno, ya he visto un poco lo que era la asociación y a qué nos dedicamos. Básicamente yo lo que quería hablar era pues, un poco esa envolvente. Si conseguimos rehabilitarla, tanto la cubierta como la fachada, como los huecos, que yo creo que lo que siempre hay que empezar a rehabilitar es la parte más débil, y la parte más débil, pues como se ve aquí en esta gran fachada que tenemos, que necesita una rehabilitación inmediata, es la parte de los huecos, que es donde realmente es el punto más débil, donde hay más fugas de aire, por tanto esas renovaciones y muchas cosas que se deben de hacer. Sin olvidarse, bueno, en este caso pues hay que hacerlo absolutamente de todo, ¿no? Pero sí que el 90% del consumo de energía, si tienes un cerramiento, una envolvente bien aislada, lo vas a ahorrar, porque vas a conseguir que la demanda de ese edificio sea mucho menor y luego el consumo asociado con el sistema. Y bueno, antes de entrar en qué tipos de materiales o qué tipos de aplicaciones hay para los materiales de aislamiento, cuando hablamos de rehabilitación muchas veces pues decimos, bueno, voy a partir un edificio, ese edificio quiero saber qué valor de U tiene o qué transmitancia tiene ese edificio. Y muchas veces dices, bueno, pues es que no lo sé, puedo ir a una termografía para ver un poco cómo está, pero yo un poco lo que quería hacer en estos 2 minutos es explicar un poco, ver el valor de U que supone un cerramiento y ver la importancia que tiene el aislamiento. Entonces, en función de eso, si queremos rehabilitar, qué opciones de rehabilitar tenemos y cuánto mejor se puede mejorar el aislamiento. Si yo parto de un cerramiento con una doble hoja cerámica, con un ladrillo caravista de 22 centímetros y una conductividad que tiene de 0,76, y luego un aislamiento, una cámara de aire, otro ladrillo, un ladrillo hueco sencillo y un endurecido de yeso, si calculo el valor de U de todo ese cerramiento, lo que voy a hacer es sumar las transmitancias, las resistencias térmicas de cada una de las capas. Y para sumar la resistencia, pues por ejemplo, la del ladrillo caravista es la resistencia térmica es el espesor en metros dividido por la conductividad térmica, ¿no? Entonces, en este caso serían 0,022 del ladrillo caravista dividido por 0,76. Y esa es la resistencia térmica, lo que aporta en resistencia térmica el ladrillo. Si yo sumo todas esas resistencias, pues vemos que el 0,022 0,022 entre 0,76, que sería la resistencia del ladrillo, es 0,29. El siguiente sería el aislamiento térmico, que es 1,51. Y si os fijáis, es el valor
más alto de todo el sumatorio. Es decir, que independientemente de cómo sea mi fachada o mi cubierta previo a hacer una rehabilitación, voy a poder intuir qué valor de U tiene ese cerramiento. Y el error que vas a obtener si ese cerramiento no es de 22 centímetros, sino que es de otro tipo de ladrillo, que a lo mejor es de 19, pues la diferencia, y ese error va a ser muy bajo, porque al final estamos viendo que sobre 0,29, si en lugar de ser 0,29 es 0,22 o 0,34, pues la suma total de todo ese valor, como el factor que afecta ahí es el aislamiento, me va a decir que el valor de U que tengo, pues el error que tengo va a ser muy pequeño. Y esto os lo pongo porque una de las partes que quería centrarme era en decir, cuando vamos a certificar energéticamente un edificio existente o tener criterio de decir, no sé qué valor de U tiene, pero quiero saber ese valor de U y en qué rango está. Entonces, si yo entro, por ejemplo, en alguno de los programas, en el C3X o en el C3, y digo, bueno, voy a poner una tipología por defecto, por el año de construcción, y voy a decir que tiene este tipo de fachada y este tipo de cubierto. Y me pone un valor de U de ese cerramiento. Bueno, pues, ¿qué criterio yo tengo para ver si ese valor es o no adecuado? Entonces, un poco, visto eso, si yo hago el cálculo de un cerramiento de granito de 60 centímetros, de una tipología constructiva muy antigua, y calculo el valor de U que tiene, en este caso, el 60 centímetros del granito divididos a 0,6 metros, dividido entre 2,8, que es el valor de conductividad del granito, me da que el valor de resistencia térmica del granito de 60 centímetros es de 0,21. Tiene mucha inercia térmica, evidentemente, pero si tú tienes el edificio en un régimen constante, las pérdidas energéticas se van a transmitir a través de ese cerramiento de manera estacional, ¿no? Entonces, al final, el valor de U que tiene ese cerramiento es un valor de 2,2, que es un valor muy alto, o sea, no cumple ni código técnico. Si a este mismo cerramiento yo le incorporo 5 centímetros del mismo aislante del ejemplo anterior, lo que voy a obtener es la misma fórmula y le voy a sumar la resistencia térmica del aislante. Y al final, el valor de U que me da es de 0,51, es decir, que ya cumpliría el código técnico de 2,21 a 0,51 y además estoy mejorando mucho las prestaciones de ese cerramiento. Y entendiendo reducción de pérdidas, el ahorro obtenido en un 77% por ese cerramiento, ¿no? Entonces, hay veces que dentro de un cerramiento lo más importante puede ser si tiene cámara de aire, si no la tiene, pero una vez vista si tiene cámara de aire, que sea de 2 centímetros o que sea de 15, el valor de aislamiento que va a tener va a ser muy limitado. Y bueno, viendo qué tipos de materiales o conductividad térmica tienen los materiales, yo lo que os recomiendo es que, por ejemplo, entréis en la página web de Antimat. En esa página web hay un área que pone certificación y normalización y os encontráis una hoja Excel con todos los materiales aislantes y todas sus propiedades y códigos de designación que tienen para cada aplicación. Entonces, si necesitáis información sobre materiales, además de la que encontréis de las marcas comerciales de las webs de los fabricantes, pues aquí encontráis muchísima información toda unida, donde a partir de ella yo he sacado, por ejemplo, qué tipo de conductividad tienen los materiales aislantes. Y bueno, por orden, pues la arcilla expandida no es que aísle mucho, pero tiene unas aplicaciones para rehabilitación limitadas, que sobre todo son para cubiertas. En bovedillas expandida, pues en rehabilitación prácticamente no tiene ninguna aplicación. El poliestireno expandido, que tienen unos rangos de conductividad, igual que todos los materiales, en función de las aplicaciones a las que van y qué tipo de producto utilizan para llegar a obtenerlo, la densidad y otras características que son implícitas del propio material, pero que al final la consecuencia es una conductividad térmica. Entonces, vemos que no hay ningún material prácticamente que sea el que tenga mejor conductividad térmica, quizás el poliuretano es el que tiene la conductividad más baja, pero todos andan en un orden de 0,03 aproximadamente de conductividad. Y esto quiere decir que hay más materiales que a lo mejor os intentan decir que son magníficos, que son a lo mejor un papel de aluminio que no tiene una resistencia térmica, sino que te dicen que esto aísla por baja emisividad que tiene el propio material.
bueno, pues yo os digo que no os lo creáis, o sea, porque eso solo funciona con unas cámaras de aire. Si al final, si sumas las 2 cámaras de aire que tiene que haber entre ese material, ese papel de aluminio, lo que hacemos es que al final consigues una solución con un espesor muy grande, una ejecución muy difícil de conseguir para que el film de aluminio esté puesto en unos rastreles de madera para evitar puentes térmicos y con unas complicaciones constructivas que no tienen ningún sentido. Entonces, cuando hablamos de materiales, pues sí que es interesante hablar del qué conductividad térmica tiene, porque de ahí viene la resistencia térmica, que al final la resistencia es el espesor dividido por la conductividad. Y luego también en fuego, las características que tienen los materiales en función del fuego, pues evidentemente hay algunos que son inorgánicos, como la arcilla expandida y no se quema, y hay otros que sí, que provienen de un origen orgánico, que se queman. También es verdad que ningún material aislante va visto. Y eso hace que cuando hablamos de materiales aislantes, por ejemplo, la lana mineral, que todo el mundo dice, no, es un material ignífugo. Pues sí, pero muchas veces va suministrado y va incorporado en el edificio y tiene una euroclase F, es decir, que lleva un papel, una barrera de vapor, que lo que hace es que esa barrera de vapor evita el tema de las condensaciones. Pero el producto en sí tiene una clasificación F, o sea, se quema. ¿Por qué? Porque el papel hace que se queme el material que es ignífugo. Y eso no significa que no sea apto para la construcción, sino que es un material que no va a ir visto y al final la aplicación final de uso que tiene es adecuada para la construcción. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de material que, por ejemplo, en el caso de un poliuretano, pues desnudo puede ser clase E o un poliestireno o cualquier plástico en general, pero que si va con una placa de yeso o con una chapa metálica, pues ya la euroclase que tiene ya cumple con cualquier normativa o unos niveles mucho más exigentes. Entonces, cuando hablan de reacción al fuego de los materiales, hay que hablarlo en su aplicación final de uso, que es cómo va a ir puesto el material en la obra, ¿no? Y bueno, además de estos tipos de materiales que hemos visto aquí, que están pues, los más comunes, hay sistemas. Está el sistema de aislamiento por el exterior, los sistemas de placa de yeso laminado y luego todo lo que es el cerramiento acristalado, que no lo he puesto aquí porque entiendo que en alguna de las charlas se hablará del cerramiento acristalado, pero tienen los vidrios, hay vidrios, el Climalit de toda la vida, pues ahora hay un Climalit que es el Climalit Plus, que lo único que hace es que aísla entre un 40 y un 70% más que el Climalit normal, porque tiene una capa de óxidos metálicos que hace que parte de la radiación que tienes en el edificio se pierda o se reduzca, ¿no? Y mejora muchísimo las prestaciones térmicas del cerramiento y además el control solar, que también se hablará luego. Al final, los materiales aislantes, pues hay de todos los gustos, colores, formas, y todos los materiales aislantes en general lo que aísla es el aire que hay dentro. Si cualquier material aislante, si 1.000 litros de agua pesan 1.000 kilos, 1.000 litros de un aislante pues pesa 12 kilos, 30 kilos, que casi lo levantas con una mano. O sea, para que os hagáis una idea, todo es aire. Por tanto, los fabricantes de material aislante venden aire. No humo, aire. Y ese aire que venden está ocluido en una estructura de celdas cerradas que lo que hace es que aísle, ¿no? Y es el efecto que tenemos en el pelo. El pelo, hay pequeñas, entre el pelo, pues hay aire, que es lo que hace que aísle nuestra cabeza del frío y del calor, de ambos lados. Y todos los materiales que os he puesto, en general, pues lo más importante que deben de tener es que tengan unas características certificadas y adecuadas. Y por ello os recomiendo que siempre utilicéis materiales que estén certificados por evaluadores, no solo por la empresa que diga que el material cumple el marcado CE y ya está, sino que vayáis a productos que tengan una calidad avalada con una marca N de AENOR o alguna marca similar, que lo que hace es deciros que ese material, por ejemplo, con los que tienen la marca N de AENOR, no solo cumplen con esas prestaciones, sino que se toman muestras de forma aleatoria en el mercado o en fábrica de los productos para ver si realmente cumplen. Entonces, al final os están garantizando a vosotros que las propiedades que tiene ese producto son durables durante 75 años o la vida útil del edificio, porque una vez que lo pones, está ahí, se ve, no se nota, no se ve, se nota, y tienen que tener una durabilidad, porque si no, no tiene sentido poner un material. Si tú pones, por ejemplo, una celulosa en la que por algún motivo hay agua en algún momento,
esa celulosa se comprime y se pierde ese aire que estaba entre la celulosa que hace que aísle, se compacta y ya no aísla el material, por tanto, ya no vale para nada. Entonces, lo que sí que os pido es que utilicéis materiales que estén certificados y que tengan unas propiedades avaladas de sus características. Termografía, bueno, básicamente deciros que dos edificios que pueden ser aparentemente iguales por fuera, por dentro, si tienen una envolvente bien aislada, hay gran diferencia. Si os fijáis en esta chimenea, la de la derecha, la de la derecha, pues está echando muchísimo humo. El señor del jersey verde, pues seguramente le da igual, pero seguramente le da igual o es ignorante, no lo sabe. En cambio, el de la izquierda tiene un cerdito porque está ahorrando dinero y además de tener ese cerdito, su cubierta, su fachada y su suelo están bien aislados y lo que le permiten el mejor dimensionamiento, que tenga una caldera incluso menor y le da más espacio para poner incluso una lavadora dentro de su sala de calderas. Y el confort que tiene en el interior es mucho mejor. Entonces, es un poco lo que volviendo al ejemplo de la tubería, de la ducha. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si nuestra casa estuviera mejor aislada, el confort que tendríamos dentro es mucho mayor y muchos son los beneficios. Entonces, al final dices, ¿y la rehabilitación? ¿Por qué no va para adelante? Y dices, bueno, pues realmente hemos hecho las cosas de tal forma que a día de hoy no hay crisis en la construcción si hablamos de rehabilitación. ¿Por qué? Porque hay un parque de viviendas de más de 18 millones de viviendas primarias, porque aquí hablando de viviendas construidas hasta el 2010, pues 25 millones serían en total, que o no tienen aislamiento o el que tienen es muy deficitario. Por tanto, necesitan una rehabilitación. Y esa rehabilitación es la que hace que, por mucha evolución que haya en previsión de nuevas viviendas, 50.000, 100.000 viviendas al año, el parque que hay existente es enorme y hay que rehabilitarlo. Y ahí es donde no hay crisis y creo que ahí es donde tenemos que apoyar todos. Además, esto es una relación win-win donde va a ganar tanto el usuario como nosotros. Y ese nosotros significa que hay que convencer al público en general, a cualquier ciudadano, en que si rehabilita su vivienda, no solo incrementa el valor patrimonial de la misma, sino que además va a mejorar muchísimo el confort y va a ahorrar energía. Al cabo de un tiempo, ese valor que ha invertido se le va a recuperar, va a tener un retorno. No digo que sea un retorno inmediato, hay veces que puede que sea más inmediato que otros, pero es importante que se tenga en cuenta. Y al final, cuando tú vas a analizar un edificio, tú conoces pocas cosas de él. Lo poco que conoces es del exterior, pues puedes ver la superficie que tiene, cantidad de huecos que tienen, la orientación que tiene ese edificio. Incluso lo puedes hacer desde el ordenador. Entras en Google Earth, en Google Maps, ves la orientación, ves cómo es ese edificio, en Street View puedes calcular o intuir el porcentaje de huecos que tiene en fachada, qué tipología de fachada tiene, y no solo quedarte ahí, decir, bueno, pues si yo creo que ese edificio tiene este tipo de tipología o voy a certificarlo energéticamente en alguno de los programas, digo, bueno, pues el año de construcción, voy a la web virtual del catastro y me dice el año de construcción de ese edificio. Ya tengo mucha información sin ver el edificio siquiera, pero si yo entro en el edificio y lo veo, puedo o bien hacer una cata, que puede ser en algunos sitios se puede hacer, en otros pues puedes aprovechar detrás de un enchufe, puedes aprovechar alguna alcayata de algo que se haya colgado y poder ver a través de él si tiene cámara de aire, si no la tiene. Y lo que os recomiendo es que utilicéis o que tengáis a mano este catálogo de elementos constructivos, que lo podéis descargar en la página web de códigotecnico.org. El catálogo que está actualmente es el catálogo virtual. Yo el que uso y lo tengo siempre en mi mesa es el PDF, que es una versión de marzo del 2010, que también os la podéis descargar allí, y que básicamente lo que tiene son un montón de soluciones en cubierta, en fachadas, en suelos, tipos de materiales que hay. Caracterizado los cerramientos en función de requisitos de humedad, energía, acústica. Y lo que yo puedo saber de aquí es que lo que me va a decir este catálogo es información del cerramiento. Y si os fijáis en cada uno de los cerramientos, pues por ejemplo este de aquí, lo que tengo es un cerramiento como el ejemplo que os he puesto inicialmente para ver el valor de U, y me dice que el valor de U que tiene es
1 dividido entre la resistencia térmica de todas el enlucido de yeso, el ladrillo hueco sencillo, el otro ladrillo y las resistencias superficiales interiores y exteriores, y le suma la resistencia AT, o sea, la resistencia del aislante térmico. Y ese es el valor de U que tiene ese cerramiento. Entonces, si yo intuyo o veo ese edificio, caja de persiana, alguna forma, puedo ver qué tipo de cerramiento tengo, yo puedo asignar o decir qué tipo de cerramiento hay, ver el catálogo y más o menos si no tiene aislamiento o tiene aislamiento, pues ya es el valor de U que tiene. Y la diferencia que hay entre uno y otro es muy pequeña, lo que os decía antes. Entonces ya incluso en el programa de certificación podéis usar el por defecto, pero muchas veces el que sale por defecto no es el que está en ese edificio. Entonces os da un valor, y yo os recomiendo que lo utilicéis, es utilizar vuestro propio criterio para decir, no, el valor de U que tiene este cerramiento puede ser, en lugar de 1,1, pues puede ser de 1,8. ¿Por qué? Porque viendo qué tipo de cerramiento tengo, yo puedo poner ese cerramiento y estoy del lado de la seguridad. Y entonces, de esa forma, tengo más información de ese edificio real que puedo certificar para luego poder rehabilitar o rehabilitar directamente. Esos valores de U básicamente pues están alrededor de 1,8 o 1,4 en función de si tiene cámara de aire o no lo tiene. Esto es lo habitual. Entonces, el catálogo de metros constructivos te da mucha información a través de eso que puede ser muy interesante, tanto para cubiertas como para fachadas, y lo mismo puedes hacer para suelos. Hay unas guías de rehabilitación del IDAE que tienen mucha información de cómo rehabilitar tanto las cubiertas, fachadas, suelos de los cerramientos acristalados también. Y después también hay una guía del sistema de aislamiento por el exterior, que también es otro sistema de rehabilitación. Es posible que en un futuro salgan otras guías, como la guía de la fachada ventilada o una guía de inyección en cámara en fachada, pero bueno, se está trabajando en ello. Además de estas guías, yo lo que quería hacer era explicaros también que hay una herramienta que es un preestudio de rehabilitación energética, donde podéis descargarlo en la página web de Andimat, y lo utiliza mucha gente en obras de rehabilitación, tanto de fachadas como de cubiertas, para presentarlo en proyectos de rehabilitación. Y de forma muy simple e intuitiva podéis calcular el porcentaje de ahorro que tiene ese edificio. Entonces, en 2 minutos os voy a explicar esta hoja de cálculo, que ya os digo, os la podéis descargar aquí en el área de rehabilitación de la página web. Y el formato que tiene es este, no es que sea muy bonito, pero la información que sale sí que la es, ¿no? Esa hoja de cálculo nos va a pedir una ciudad de referencia, un año de construcción, las superficies en metros, alturas entre plantas, de las 6 orientaciones que tiene ese edificio, y luego, ¿qué voy a hacer? Si voy a rehabilitar parte del edificio, puedo hacerlo del edificio entero, de un piso. Entonces pondré la envolvente que tiene ese piso dentro de ese edificio con las orientaciones que tiene. Y luego, si pongo los costes reales que tienen en energía y el coste real de la rehabilitación, me puede decir el porcentaje, el año de amortización, los años de amortización que va a tener esa obra, de forma muy simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un ejemplo real del Plan Renove de Fachadas de la Comunidad de Madrid, ¿me puedes dejar el ratón? El ratón, no hay ratón. ¿No hay ratón? No hay ratón. Es que ahora tenía que entrar una hoja Excel donde se explicaba, aquí está. ¿Has podido? No, me la han puesto, pero vale. no puedo toquetearla, ¿no? Sin ratón no hay... No sé. Vale. Bueno... ¿Se puede? Da igual. Puedes preguntar. A ver, esta hoja de cálculo lo que pretende es... yo voy a poner en ella la capital de provincia, la superficie útil del edificio que voy a mejorar, la altura que tiene el edificio y luego la superficie, tanto en la fachada con las orientaciones que tiene. Muchas gracias. Gracias. Y al final yo en este ejemplo lo que yo he puesto es esos metros cuadrados de esa fachada en cada una de las orientaciones, el porcentaje de huecos que había en cada una de ellas, y he rehabilitado la parte opaca. Y además he puesto un aislamiento de 14 centímetros en Madrid
Entonces el sistema me dice si yo quiero rehabilitar una parte u otra, si quiero rehabilitar el hueco, si quiero rehabilitar la parte opaca de esa fachada, y me dice si lo puedo hacer conforme con el código técnico o un nivel superior que sería el óptimo de aislamiento, por decirlo de alguna forma. Yo he rehabilitado en este caso todo este edificio con 14 centímetros, con una fachada ventilada en este caso, y lo que me dice directamente, si yo pongo aquí todo cero, el ratón funciona, pero es súper sensible. O sea, si yo cambio aquí cualquier cosa, gracias, veis que el resultado al final que voy a obtener, aquí me dice el porcentaje en ahorro que voy a obtener por reducción de pérdidas que tiene en esta rehabilitación. Entonces, en este caso, rehabilitando este edificio, el valor de aislamiento que me sale… No era cuestión de… Bueno, es que es muy sensible. Ha bebido. Bueno, a ver. Me dice que voy a ahorrar un 50% en reducción. Este edificio también me dice que en función de lo que yo voy a hacer por el tipo de coste que voy a tener en esa rehabilitación, le digo que es una rehabilitación con aislamiento por el exterior. Entonces aquí hace una media entre una fachada ventilada y un sistema de aislamiento por el exterior. Pero es orientativo. Pero bueno, te puede dar ya una idea de qué puedes rehabilitar. Si lo hago con un trasdosado interior, con una placa de yeso, que hay veces que se puede hacer y es algo muy simple y limpio y rápido dentro de lo que es la construcción, o un relleno en cámara si tuviera una cámara de aire. Y poniendo, aquí me establece el coste de… Esto es lo que establece él como lo que costaría hacer esta rehabilitación. En este caso, el coste ha sido menor porque han sido… no se ve han sido 60 y no sé cuántos mil euros, que con la ayuda del Plan Renove se quedó en 44.000. Y al final, con todo el coste de todo esto, el periodo de amortización fue de casi 6 años, menos de 6 años. Y realmente este edificio lo hemos monitorizado y al cabo de… si ya volvemos a la presentación, ya esto va por magia. Ahí está. Ahí está. Esta rehabilitación hemos pasado un valor de 1,58 de U, visto por catálogo de elementos constructivos, no calculado con un fluxómetro en obra, pero también la diferencia va a ser bastante pequeña. Pero sí que el valor de U final era 0,21, que ya es un aislamiento muy elevado. El coste de la rehabilitación, ya hemos visto que eran casi 6.000 euros por vivienda, y al final los ahorros que han obtenido en este edificio han sido de pagar, bueno, aquí está en kilovatios, de pagar, ya os lo pongo el ejemplo real, esto es lo que estaban pagando en el año 2010, el consumo de calefacción por vivienda media de 1.365 euros y en refrigeración 782. Después de la rehabilitación, o sea, todo lo que es el año 2011 todo el 2012, han pasado a gastar 381 de media al año y 493 en refrigeración. Con estos ahorros, al final, lo que yo he hecho calculando la hoja Excel de ese preestudio que me da un valor orientativo, en este caso incluso me sale mejor porque este edificio estaba muy mal aislado, estaba en muy malas condiciones y además tenía unos sistemas de calefacción muy malos que hacen que consuma mucho. Pero en este caso lo que se ve es que poniendo 14 centímetros de aislamiento en este edificio han conseguido ahorrarse casi un 70% de calefacción, cerca de un 30 y pico % en refrigeración y la amortización del edificio lo han conseguido en 4,4 años. Y esta comunidad de propietarios, la manera de convencerla para hacer la rehabilitación fue que el presidente era un convencido y decidió en la página web de Idealista ver edificios, este edificio está cerca de Arturo Soria, ver edificios parecidos a su vivienda en el mismo barrio, pero en mejor estado esos edificios, y ver la diferencia de precio por metro cuadrado que tenía. Entonces, en función del valor patrimonial de ese edificio con el suyo,
convenció a los vecinos que si se invertían casi 6.000 euros en la rehabilitación, iban a incluso a aumentar el valor patrimonial del edificio. Ahora todos los vecinos están encantados porque han notado muchísimo el confort, se seguirán gastando un minuto o más con la mano extendida esperando a ducharse, pero eso es otra historia, pero al final han conseguido mejorar mucho, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Yago. Yo creo que ha sido también muy ilustrativa tu presentación. Tenemos que convencer a más vecinos. Sabes que nuestro Madrid Renove va en esa línea y espero pues contar con todos los apoyos vuestros. Por cierto, una pregunta. ¿Tú tienes caldera con acumulación o...? Yo la tengo de condensación. Pero con micro, entonces. Y no te llega ni aún así. Problema. Bueno, nuestro siguiente ponente es Ignacio Fernández Soya, es director asociado de ARU, es arquitecto y es un arquitecto muy experto en el tema de ahorro energético en las fachadas. Nos va a hablar un poco de recomendaciones sobre la rehabilitación eficiente. Gracias, Pilar, y gracias a Sergio por invitarme a esta jornada. En realidad yo aquí soy el bicho raro porque no tengo una especialidad, a pesar de que lo diga ahí, y soy un generalista de fachadas, de manera que lo que quiero contar, lo que he pensado contar es más liviano y quizás también más aprovechable para nosotros. Es decir, que mi punto de vista es el de alguien que trabaja con fachadas constantemente, tanto en edificios nuevos como en rehabilitaciones, y por tanto traigo la experiencia del profesional con la complejidad que eso puede tener. Pero siempre en mi caso, pues referido solo a envolventes. No sé si contarlo, Yago, pero es que tengo un tema de cuarto de baño también y la cosa ya empieza a ser desagradable, porque la mía es peor. Y es de esta noche, o sea que tengo que contarla ya. Vengo de Bilbao, vine esta mañana temprano y dormí en un hotel en Bilbao. Pues estaba justo enfrente de la reforma del Estadio San Mamés, un estadio que está quedando, por cierto, impresionante. Pero claro, es un estadio de fútbol, van mal de plazo y trabajan por la noche. Total, que a las 2 de la mañana, viendo que tenía que dormir algo, pues me salí de la cama, cogí todas las sábanas y mantas que eran abundantes, todo hay que decirlo, y pasé el resto de la noche en el cuarto de baño de mi habitación de hotel, en el suelo, como en los viejos tiempos cuando éramos jóvenes y teníamos pelo los que ya no lo tenían. Habrás puesto una reclamación. No, estaba tan sorprendido por el asunto que nada, lo comuniqué, claro, pero no me descontaron nada. En fin, esa es la historia. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Claro, que hemos hablado mucho de energía, pero en el caso edificio del año 2000, por cierto, lo ponían en una placa, el desastre total era el aislamiento acústico, pero total y absoluto. Es decir, que es verdad que había ruido, pero lo insoportable era eso. Justamente por eso yo aquí he querido que viniera Alejandro Sansegundo para hablar del aislamiento acústico, porque es un punto que no se trata en las... Ciertísimo y muy interesante, sí. Vale, entonces con esta noche escasa, vamos al lío. El tema de mi presentación, que tiene que ver con eficiencia en rehabilitación de envolventes, claro, se puede presentar al revés. ¿Hay rehabilitaciones ineficientes? ¿Podemos hacerlo mal? Pues efectivamente podemos hacerlo mejor o peor. Y yo creo que la primera cosa es, como siempre, ver el tema general, ¿no? Cuanto más te alejas, más claro lo tienes. La primera eficiencia que como arquitectos tenemos que recordar siempre, por muy especialistas que seamos, es la de programa. ¿Para qué se quiere hacer esa rehabilitación? Si va a haber un cambio de uso, si no lo va a haber, y a partir de ahí, digamos que imponer nuestro sentido común y proponer cosas que naturalmente las propiedades o las comunidades de propietarios no tienen por qué tener en su cabeza, es decir, ejercer de arquitectos. La segunda eficiencia es coste y plazo, y cuando digo coste y plazo y repito costes de inversión, es que el plazo es un coste de inversión importantísimo, entonces también tenemos que hacer en este caso de gestores de obra en anticipado y pensar cómo reducir esas variables. La tercera eficiencia es energética, y en esta estamos todos de acuerdo, y no buscamos solamente algo, digamos, sostenible desde el punto de vista de la certificación, sea obligatoria o no, sino, como bien ha comentado Yago, costes de operación. Y por último, la eficiencia en uso, y esta es la más importante de todas cuando la cuantificamos. Yo trabajo en una ingeniería que lo pone ahí abajo, y en esta ingeniería vendemos números realmente.
aprovecho para decir que vender números es más fácil y más convincente que vender ideas. Y mezclar ideas y números es estupendo porque por el número se creen que lo que dices está justificado y luego te compran la idea también y va bien. Entonces, aquí tenemos un número, el concepto 15200, que para mí refleja muy bien esto que acabo de decir. Y es que cuando hablamos de costes, el 1, y da igual la cifra que sea, representaría el coste de construcción del edificio. El 5, que puede ser 4 o puede ser 6, es el coste de mantener en uso ese edificio durante su vida útil. Por ejemplo, un hospital, 50 años, tiene un coste de mantenimiento general que incluye cambios de equipos, incluye energía, incluye seguridad, incluye limpieza, que naturalmente es altísimo. Bueno, tan alto como 5 o 6 veces el coste de inversión. Si es un hotel será más bajo. Pero en cualquier caso es un valor importantísimo. Por lo tanto, la eficiencia en uso es algo que debemos cuantificar. Pero claro, hay un tercer valor que cuando el edificio tiene un destino, vamos a decir, productivo, por ejemplo, un edificio de oficinas, o un edificio donde se crea, donde se genera algo, o un hotel que funcione bien o mal, con clientes que vuelvan o no vuelvan, lo que hay ahí es un bien, que es al fin y al cabo para lo que se construye el edificio. No se construye porque sí, se construye para esto. Y ese valor, evidentemente, varía. El 200 es una manera de hablar. La eficiencia en uso, el hacer que el edificio rehabilitado tenga un nuevo valor adicional en uso, cuando no estamos hablando de viviendas, es el número más importante de todos. Es el más difícil de justificar, indudablemente, pero es el más importante. Es el número que depende de nosotros como arquitectos. Tenemos que ser capaces de justificar con el sentido común del programa, del coste y de la eficiencia energética, que hemos sido capaces de evaluar una propuesta que efectivamente mejora el uso del usuario, del propietario del edificio. Por ejemplo, un call center, un centro de atención telefónica del Banco de Santander en México. Esto lo sé porque el Banco de Santander pues, echa las cuentas. Y entonces tenían a su call center, que sirve para todo el mundo, para decirlo exactamente, radicado en México, por costes de las personas que trabajan en el call center y porque en México los trabajadores del call center hablan inglés fácilmente. De manera que tenían personas baratas que hablaban inglés y español. Y estos son los que respondían, y supongo que siguen respondiendo las llamadas cuando preguntas a tu Banco de Santander alguna cosa. Bueno, pues esto estaba en Querétaro. Y el banco encargó a Carlos Lamela un edificio nuevo que básicamente era para esto, para albergar un call center. Bueno, pues el Banco de Santander, que tenía a su gente del call center desperdigada en varias oficinas de Querétaro capital, las trasladó al edificio nuevo, estamos hablando de hace ya unos 5 años, 6 años, y midieron cosas fáciles de medir como son el porcentaje de bajas por enfermedad o por sentirse incómodos. Y también el porcentaje de respuestas incómodas o de respuestas, vamos a decir, insatisfechas por parte de los usuarios. Sorprendentemente, ambas cosas bajaron. Cuando los trabajadores del call center ocuparon el edificio nuevo, se enfermaron menos al cabo de un año y el índice de insatisfacción de sus servicios había bajado. Eso es coste de eficacia en uso. Eso es parte del 300. Entonces, ese es nuestro trabajo. Es difícil medirlo, pero no podemos olvidar que estamos ahí para eso. Nosotros estamos ahí para eso. Y pongo como ejemplo, hablando de bancos, esta rehabilitación de hace también ese mismo tiempo, yo diría que unos 4 años o 5 quizás, de un edificio que está en la calle Serrano, muy cerquita de la Embajada Americana, es decir, a la parte alta de Serrano, que recordaréis, o quizás no, porque la verdad es que tal como estaba antes, se intuye en las imágenes, era un edificio que no llamaba la atención, eran unas bandas verticales de piedra, ahí se ven un poquito por detrás de estas bandas verticales, es una piedra caliza, y después tenía otras bandas verticales con carpintería y pasos de forjado pues chapados con una chapa de aluminio anodizado bronce. La cosa es que además tenía una especie como de segunda piel de vidrio de arriba abajo, con lo cual estas bandas eran más marcadas todavía. ¿Qué pasaba? Que el edificio tenía que rehabilitarse, pero es que además de eso el edificio tenía problemas, en este caso, de falta de luz. Y esto era algo que incidía en la capacidad de trabajo y en la concentración de los trabajadores, que ya era un edificio de un banco.
La solución del proyecto de reforma consistió, entre otras cosas, en dar luz a esas plantas, simplemente quitando la piel exterior de vidrio tintado, que lo que hacía era, en todo caso, entorpecer la entrada de luz natural. Claro, si hacemos eso, la carpintería que hay detrás hay que cuidarla porque tendremos un problema de acústica. Bueno, pues se cambió y se puso un vidrio fijo, se resolvió, digamos, la climatización por un sistema de ventilación y de aire acondicionado interior, y se redujeron las cargas térmicas que pudieran venir a través del cerramiento por control solar, intercalando pues esta especie de tan típico y habitual vidrio serigrafiado. Esto es un vidrio serigrafiado de puntitos, en este caso laminar, colocado suelo a techo sobre esta especie de pasarela exterior. Bueno, yo creo que la solución constructiva se estudió, esta especie de cámara que se creó ahí se analizó y vimos naturalmente, como suele pasar en Madrid, que las dobles acristalamientos o las cámaras de vidrio son más perjudiciales que favorables, en este caso porque con una orientación básicamente sur-suroeste lo que hacía esto era generar calor y por tanto aumentar las cargas térmicas en un edificio que dentro tiene unas cargas térmicas altas. Por tanto, lo que había que hacer con esta especie de doble piel era ventilarla. No creo que engañe a nadie si a estas alturas digo que la función de esta piel exterior no es una función térmica, ni de control solar, ni de nada. La función de esta doble piel es que el edificio parezca más moderno, que se vea más bonito. Es aumentar su valor patrimonial, como ha dicho muy bien Yago. El cliente no es una comunidad de vecinos, pero le consta que vale más su edificio si tiene este aspecto. Por cierto, ¿qué hizo el Banco de Santander el año pasado? Vender este edificio a una empresa inmobiliaria. ¿Cuánto obtuvo por el edificio rehabilitado? Más de lo que le costó la rehabilitación. No está mal el negocio. Como tenemos que hablar algo de números, y yo creo que en rehabilitación es donde más hay que hablar de números, pues la forma de hacerlo, y la que yo por lo menos empleo todos los días, es la de las prestaciones. La prestación es una palabra que en inglés queda mejor porque dices performance y parece que es más, pero bueno, es lo mismo. La prestación es aquel conjunto de características que definen la calidad del ambiente interior o del funcionamiento del edificio que estás construyendo o rehabilitando. Por ejemplo, calor en verano o frío en invierno. Junto con eso, la permeabilidad al aire, que es un tema importantísimo. Es decir, que el factor solar en nuestro clima es importante, lo sabemos todos, el coeficiente U no hace falta que nos extendamos más, pero la permeabilidad al aire es el gran desconocido y efectivamente se puede ver con un blower test door, pero hay que verlo. O sea, tenemos que concienciarnos de que nuestros edificios son demasiado permeables al aire. Y esto en rehabilitación es una de las medidas más fáciles para modificar el comportamiento interior del edificio. Y entramos en la dificultad del balance. Como si quieres hacerlo todo estupendo, pones un control solar exageradísimo y si tu tema es de ganancias de calor en verano y por lo tanto escoges un factor solar en los acristalamientos, yo qué sé, del 15%, 0,15. Claro, por ahí no entra nada de radiación en verano y eso en principio en un clima de veranos cálidos es bueno, pero tampoco entra luz y eso es un desastre. Entonces, no podemos solo fiarnos por valores estrictamente numéricos, tenemos que darnos cuenta de lo que significa. Y ahí esta es la cosa graciosa, gracias a eso tendremos trabajo los arquitectos, porque hay que encontrar el balance entre unas prestaciones y otras. El tema del ruido, importantísimo también, salto. Y en fuego y humo, yo diría ahí, como para lo que tiene que ver con envolventes, tres cosas, ¿no? Una es cuando toca, cuando hay que sectorizar, que la fachada forme parte del elemento de sectorización. Cuando no toca, no, pero cuando toca sí y hay que saber cuándo es ese caso. La segunda, no propagar, y esto es una cuestión de buena vecindad. Aunque yo no tenga un sector de incendios entre plantas, si mi solución de encuentro de fachada con forjado es tal que no propago el fuego o tardo más en propagarlo, eso es bueno, con independencia de que tenga o no un sector de incendios. Entonces, no propagar es una buena cosa, vamos a decir, de buena vecindad entre plantas. Y la tercera y última, que es la que generalmente miramos y nos acordamos, es la reacción al fuego de los materiales, que es una de ellas, la clasificación de la 1 al F, pero que no es la única.
El tema es más complicado. Hay que encontrar una solución de diseño que te permita cortar el paso del fuego el tiempo necesario y, en general, diseñarlo de manera que aquel encuentro mejore el tiempo de propagación, aumente el tiempo de propagación. Con todo este conjunto de parámetros, que hay más, por supuesto, estos son los más relevantes, lo que tenemos que hacer es una especie de juego de saltimbanquis para equilibrar cosas que son opuestas y para ajustarnos al presupuesto que tenemos. La respuesta es que si una vez te salió bien, no deberías repetirlo. Por lo menos no deberías pensar que repitiéndolo te volverá a salir bien, porque cada vez que lo haces, pues toca volver a plantearse las cuentas y tomar decisiones en función de las características de tu nuevo proyecto. Y para esto, que parece difícil de hacer, puesto que digo que no hay recetas, tenemos dos medidas maravillosas que ya empezamos a utilizar cada vez más. Una es la simulación, y la simulación no es, vive Dios, utilizar el CE3 o el CE3X, ni muchísimo menos el LIDER o el Calendar. Eso no es una simulación, eso es una manera rápida y simplona de obtener un certificado o una cierta idea de algo parcial. Y conviene que lo digamos. Estas herramientas sencillas son herramientas sencillas. No sirven para hacer que un arquitecto tome decisiones estableciendo o decidiendo entre parámetros opuestos. Para eso hay que utilizar programas de software más complejos que afortunadamente pues ya están llegando. Entonces, mi recomendación para el arquitecto que está planteándose una recualificación profesional ahora mismo sería, la típica es aprender Revit. Esta ya la tenemos todos clara, ¿verdad? Yo tengo otra más original, por eso la digo, porque así conviene. Aprender IES. Italia, España, Sevilla. Ya está. Ponéis IES, quizás conviene poner Simulation, que la S quiere decir simulación, y ya os sale. ¿Vale? Es un programa. Mirarlo, hay versión para arquitectos, versión para ingenieros, y yo lo recomiendo encarecidamente. Es una forma de hacer una simulación global de un edificio teniendo en cuenta todos los parámetros internos, externos, volumen, incluso CFD, es decir, análisis de flujo de aire dentro del edificio. Es un programa que, tomado con la complejidad que quieras, te va dando información al principio más genérica, al final más detallada, que te permite predecir cómo se va a comportar tu edificio. Hay más, los programas basados en Energy Plus, que es un motor de cálculo térmico fundamentalmente americano, pero que ya tiene cada vez más cosas, pues también están bien. Pero IES es un programa que no tengo nada que ver con él, pero me gusta, lo utilizamos bastante en Arup y nos va muy bien. Y esa es la primera cosa, simular, pero simular globalmente. Y la segunda, al final, cuando acabamos el edificio y mucho más en rehabilitación, es medir lo que hemos hecho. Es decir, dedicar un tiempo a volver al edificio, preguntar, idealmente monitorizar, pero si no se puede monitorizar, siempre se puede preguntar, y eso no cuesta nada. Y descubrimos cosas sorprendentes, que lo que creíamos que no funcionaba muy bien funciona de maravilla, y lo que funcionaba mal, lo que funcionaba bien, pues funciona de pena. Muchas veces descubrimos también que el problema no era del diseño ni de la construcción, eso lo descubrimos nosotros. El problema es que el propietario o usuario o gestor del edificio rehabilitado no lo está usando como se previó, porque no lo sabe, porque el camino de comunicación se perdió entre el proyecto y ¿cómo se llama? El Facilities Manager, o sea, el responsable de mantenimiento. Entonces, claro, conviene, no pasa nada, porque una persona le cuente al Facility Manager del edificio, primero le pregunte qué falla, larga lista de desastres, y luego hable con él y llegue a la conclusión de que falla esto, esto y esto, sencillamente porque no está haciendo lo que se previó en el diseño. Que se puede hacer, que no hay más problema que saberlo. Entonces, viene bien. También dejas contento al cliente. Por tanto, simular antes de, medir y monitorizar, sobre todo preguntar e interesarse después de. Con eso vamos aprendiendo. Otro inciso sin dibujitos no, nosotros no. Esto es rabiosa actualidad. Un concurso fallado la semana pasada. Y el concurso nos viene al pelo porque se trata de la reforma, la rehabilitación de la fachada de la sede de Nestlé, que es este edificio que veis ahí, que está en Barcelona y que, por tanto, pues yo por lo menos no conocía, me enteré de su existencia cuando el concurso. Y el ganador del concurso, se puede decir, aunque todavía tiene que firmar, estamos como siempre en el preadjudicación, es decir, que todavía falta
firmar, es B720. Y como veis, la imagen del edificio original, pues es un edificio muy acristalado, de vidrio, zonas opacas. La imagen que propone B720, por cierto, no siguiendo los criterios que planteaba la propiedad, a veces si te arriesgas sale bien, pues era o ha sido mucho más drástica. Lo que dice el estudio de arquitectos es: el problema de este edificio en Barcelona, que aunque es bastante antiguo, tiene vidrio doble, y en Barcelona no hay un problema excesivo de transmitancia térmica a través de los perfiles, que no son naturalmente perfiles aislados. El problema de este edificio es el control solar. Recibe demasiada luz. Uy. Pidamos al mago que haga algo con la pantalla. Muchas gracias. Y entonces la propuesta del estudio de arquitectura es simplemente ponerle al edificio un sombrajo que está formado por una chapa perforada, plegada, para que haga pues, este efecto de control solar. Es verdad que es una solución muy sencilla y probablemente tendrá que haber más desarrollo, ¿no? Con esto solo no basta. Habrá que introducir alguna zona opaca, es decir, reducir algo la banda ciega, la banda de visión, reformar y ampliar el aislamiento térmico en los pasos de forjado para que mejoremos el U, que también conviene, pero al final esto era la cuestión principal. Y claro, si resuelves bien el problema principal, aciertas con el 80% del problema gastándote el 20% de tu dinero. Y eso es lo que hay que hacer, eso era lo de Pareto. Además queda bonito, se ven ahí las imágenes muy chulas, y sobre todo es que se puede explicar bien. Y cuando lo explicas bien y lo puedes convencer bien al cliente, claro, el cliente se lo cree, porque ve que hay un estudio detrás y además le gusta. Yo he trabajado mucho en obra nueva y poco en rehabilitación, supongo que como casi todos, esa es la verdad. Pero sí que lo que he hecho en rehabilitación me ha permitido entender que la rehabilitación es mucho más un trabajo de equipo que la obra nueva. Todo debería serlo, pero la rehabilitación lo es más todavía. Y haciendo un repaso a los agentes, para que no nos olvidemos de ellos, el primero que importa es el de las pesetas, la entidad que financia, que puede ser un banco, pero cada vez más es una entidad de servicios energéticos, una S, o podría ser también un contratista general, por ejemplo, Ferrovial o Dragados, que están empezando a meterse a hacer ellos de banco en proyectos de rehabilitación. Naturalmente hay que hablar con la administración pública, no para pedirles dinero, creo yo, sino para otras cosas, para pedirles permisos, para conseguir que las cosas se agilicen. El promotor y la comunidad, o la comunidad, pues son parte fundamental, hay que escucharles y hay que preguntarles y hay que convencerles, ya lo sabéis. Los técnicos que somos nosotros, y he puesto en plural los técnicos, porque como yo ya soy medio ingeniero, pues digo y creo que está bien que tenemos que hacerlo juntos, arquitectos e ingenieros. El contratista general ya lo he mencionado y, por último, muy importante, los subcontratistas, las empresas que suministran materiales y las empresas que los instalan. En rehabilitación sabemos muy poco, aprendemos de experiencia y hay que escuchar a los demás, porque si no, no sabremos hacerlo bien y nos equivocaremos. Y sería vergonzoso que caigamos en errores que los demás ya han pasado. Entonces, en obra nueva puede ser que valga, aunque para mí tampoco, el aparentar que sabes. En rehabilitación lo que vale es reconocer nuestra ignorancia. Y es que además eso se sienta muy bien, probarlo. Cuanto más crees saber, más debes reconocer tu ignorancia, porque a la gente además le gusta que le preguntes como si no supieras, aunque creas que lo sepas, porque en el fondo descubrirás que efectivamente no lo sabías. Y por último, el usuario final, que claro que es el más importante, pero con el cual nunca hablamos. ¿Sabéis cómo se le llama en el argot de la rehabilitación al usuario final? Es el bicho. Entonces la frase es: ¿pero la casa, el edificio, tiene o no tiene bicho? En el sentido de que tiene o no tiene viviendas ocupadas. Si no tiene bicho, es más fácil. Bueno, pues eso es una manera de verlo. La manera contraria es elevar el bicho a la categoría de objetivo. Si el bicho se siente querido, probablemente la cosa vaya mejor. Y entonces el resumen es que rehabilitar es una tarea de mesa camilla, no es una tarea de pantalla de plasma. Es así, es una cosa cutre, requiere muchas reuniones, ir por la tarde, en fin, es una cosa pesada. Y requiere además que diseñemos desde el principio, desde la primera propuesta, hasta la última entrega de la última cosa en la obra. El diseño no se acaba nunca porque la rehabilitación nos sorprende y nos encontramos problemas, esto ya lo sabemos, pero hay que asumirlo. Y claro, para eso también conviene que en el presupuesto que nos hagamos planteemos esto bien y digamos, si en obra nueva puede ser 70-30 el reparto de honorarios, en rehabilitación no.
y probablemente sea mejor 40-60, es decir, 40 proyectos, 60 obras, porque probablemente estará más cerca de la realidad. Vale, efectivamente, como arquitectos o como especialistas tenemos que tomar opciones y me quedo ya con el tercer punto. Para mí, uno de los puntos interesantes es por dónde atacamos, dónde aislamos las fachadas opacas, fuera, dentro, en la cámara, y esto tiene mucha relevancia. Ganamos espesor o no lo ganamos, trabajamos dentro, trabajamos fuera, cambiamos o no cambiamos el aspecto del edificio.